Bien, vamos a empezar una nueva lección que son los circuitos trifásicos. Bien, los circuitos trifásicos son una parte del régimen estacionario senoidal, o por decirlo de otra forma, un circuito trifásico no es más que un circuito en régimen estacionario senoidal. Lo que pasa es que es un circuito en régimen estacionario senoidal que es especial. Lógicamente, si lo vamos a estudiar es porque tiene algún tipo de interés o algún tipo de utilidad, y la utilidad es mucha. Bien, vamos a ver por qué es especial y luego vamos a ver la utilidad. Bien, es especial un circuito trifásico porque en él las fuentes, por ejemplo, aquí tenemos tres fuentes que vamos a llamarla E sub G1, ¿vale? E sub G2, E sub G3. Es especial porque las fuentes siempre aparecen repetidas, o al menos no repetidas, sino siempre aparecen grupos de tres fuentes. Y en las impedancias también pasa lo mismo, es decir, aparecen grupos de tres impedancias o siempre múltiplos de tres. De hecho, la palabra tri tiene que ver con eso, como luego vamos a ver un poco después. Por tanto, la característica que tienen los circuitos es que no nos van a aparecer dos fuentes o una fuente de tensión y una fuente de intensidad, sino que siempre van a aparecer múltiplos de tres o en múltiplos de tres las cosas. Bien, ¿cuál es la utilidad de un circuito trifásico? Bueno, pues la utilidad de un circuito trifásico, o el por qué se utilizan los circuitos trifásicos, pues es que nos permiten transportar potencia y nos permiten transportar energía de una forma eficiente. En el sentido eficiente de que mientras en un circuito, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, en un circuito senoidal tan normal, la potencia instantánea pues tiene una expresión de este tipo, va haciendo oscilaciones entre un valor máximo y un valor mínimo, y como sabéis el valor medio pues es la potencia activa, que tiene que ver con la energía que está absorbiendo el circuito. En un circuito trifásico lo que resulta es que la potencia instantánea es siempre constante, la que generan el generador trifásico, el que consume la carga trifásica. Bueno, pues fijaos que esto es un hecho bastante importante, porque lo que significa es que la potencia que nosotros estamos generando, que estamos suministrando una carga, no es oscilante, sino que la potencia es constante. Y el hecho de que la potencia sea constante pues tiene importantes ventajas desde el punto de vista mecánico. ¿De acuerdo? Como yo siempre les pongo a mis alumnos como ejemplo, es como si vosotros tuvieseis un Vespino. Bueno, no sé si es un Vespino, siguen habiendo Vespinos, o una moto de un cilindro, una moto, por decirlo así, mala, que va a golpes, o que va más o menos a golpes, y tuvieseis una moto de competición de 3 o de 4 cilindros. Bueno, pues es algo similar, es decir, las tres fuentes lo que funcionan es como si fueran 3 cilindros de un motor. Es decir, con 3 cilindros nuestro motor y nuestro sistema funciona mucho mejor. Y fijaos si funciona bien que cualquier sistema eléctrico o cualquier carga eléctrica o cualquier carga, ¿vale?, que tenga una potencia o que absorba una potencia mayor o igual de 5 o 10 kilovatios, es decir, de 5.000 o 10.000 vatios, pues lo más aconsejable es que esa carga de ese sistema sea trifásico. Y cuando estamos hablando de más de 5 o 10 kilovatios, pues estamos pensando en algo mayor o semejante a lo que puede ser el consumo de vuestra casa, y desde luego algo que se va a dar en cualquier industria o en cualquier empresa o en cualquier instalación. Imaginaos un hospital, imaginaos la universidad en la que estéis estudiando o el colegio en el que estéis estudiando, y desde luego vamos a tener más de esos 5.000 o 10.000 kilovatios. Luego la instalación que nosotros vamos a tener es trifásica. Bueno, dentro de los circuitos trifásicos nosotros nos vamos a centrar en un circuito que quizás es el más importante y que es
o qué son los circuitos trifásicos equilibrados o los sistemas trifásicos equilibrados. Bien, ¿por qué se caracterizan esos circuitos o esos sistemas trifásicos equilibrados? Pues se caracterizan porque, por ejemplo, las tres fuentes que tenemos van a tener la misma inductancia o la misma impedancia interna, es decir, la LG o la impedancia que tenga van a ser iguales, o la ZG, y las fuentes E sub G1, E sub G2 y E sub G3 van a tener exactamente el mismo valor eficaz y van a estar desfasadas más menos 120 grados. Bueno, pues precisamente como vamos a ver, esta propiedad de los más menos 120 grados o 2 pitercios va a ser una propiedad que nos va a conducir precisamente a esto que os comentaba aquí, es decir, al tema de la potencia que se entrega en un sistema trifásico. Bueno, y en cuanto a las cargas o los receptores, pues las cargas o los receptores pues también van a ser una combinación de tres impedancias, y esas tres impedancias pues resulta que también van a ser iguales. Vamos a llamarla ZC. Esta ZC pues también deben ser iguales. ¿De acuerdo? Es decir, dentro de esos sistemas repetidos tres veces, no solamente que se repitan tres veces, sino que los elementos son iguales o prácticamente iguales. Fijaos que lo único que varía son las fases iniciales de las fuentes que conforman el circuito trifásico. Bien, vamos a ir a un tema interesante e importante, y es ver cómo están conectados estos elementos en un sistema trifásico entre sí. Bueno, pues ese es un punto importante que vamos a ver enseguida. Bueno, pues como os decía, lógicamente la conexión es importante. Es decir, cuando nosotros tenemos un elemento en un circuito, el elemento no está solo, sino que está conectado con el resto. Bueno, pues concretamente existen dos formas de conexión en un sistema trifásico, al menos las que vamos a estudiar, que es la conexión que se llama en estrella, que se representa mediante este simbolito de una estrella, o la conexión que se llama en triángulo. Bien, la conexión en estrella es una conexión que, como sabéis, conceptos de circuitos, pues es una conexión abierta, es decir, que no forma lazos, mientras que la condición en triángulo forma lazo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la conexión en estrella? Bueno, pues la conexión en estrella es esto que tenemos aquí con el generador, o esto que tenemos aquí con la carga. En la conexión en estrella lo que se hace es que uno de los terminales de los tres elementos se conecta entre sí, ¿de acuerdo? Mediante un cortocircuito, mediante un cable. Y aparece un punto común o un nodo común de esas tres ramas, punto que se nombra con la letra N y que es el neutro de ese generador, por ejemplo, trifásico, o en el caso de la carga, si estas son las impedancias de carga ZC, aquí aparece el punto de neutro de la carga. Bien, el sistema o el elemento trifásico, ¿qué veríamos nosotros desde fuera? Bueno, pues nosotros desde fuera de este elemento trifásico, desde el punto de vista de las conexiones, no veríamos nada, veríamos una carcasa, no sabemos lo que hay dentro, y veríamos tres terminales de conexión correspondientes a uno de los terminales de cada una de las fuentes, y quizás, y ya entraremos un poco más tarde en el porqué de esto, quizás veríamos el neutro, aunque esto no necesariamente lo veríamos o lo podríamos conectar. Y en el caso de la carga igual, aquí tendríamos una caja, es decir, una carcasa, ¿de acuerdo? Imaginaos que esto es un bote, y nosotros lo único que veríamos serían estos tres puntos de conexión, vamos a llamarlo A', B' y C', y quizás veríamos un neutro.
¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la primera de las conexiones que es en estrella, es decir, una conexión en la que los elementos tienen un punto común. ¿La conexión en triángulo qué es? Pues la conexión en triángulo la tenéis aquí. La conexión en triángulo consiste en que los elementos se unen entre sí, pues como si fueran una asociación en serie, pero el último elemento se une con el primero, es decir, aquí se forma un lazo o una malla. ¿Y qué se conecta o qué sale como conexión? Pues como conexión salen estos tres puntos, ¿de acuerdo? El A, B y C, que os estoy marcando aquí en verde. Lo mismo, aquí sobre el elemento, realmente o físicamente, nosotros lo que veríamos es una carcasa y no veríamos nada excepto los tres terminales de conexión en los que conectaríamos pues el resto de los elementos. En cuanto a la carga es exactamente igual, es decir, la carga lo que hacemos es unir los elementos uno detrás de otro, formando, pues por decirlo así, una ristra, iba a decir, o una asociación en serie en la cual el último elemento se vuelve a conectar al primero. ¿Y qué veríamos? Pues veríamos estos tres terminales, ¿vale? Bueno, pues esa es la conexión en triángulo. Bueno, pues en la realidad vais a ver que en ocasiones las cargas se conectan en estrella, se conectan en triángulo y pues bueno, hay ventajas o inconvenientes de cada una de esas conexiones que son más un tema de tecnología eléctrica o de sistemas eléctricos o incluso también de máquinas eléctricas, porque ahí también tiene su utilidad la conexión en estrella o en triángulo, pero más un tema de utilización que un tema teórico como son los circuitos o de análisis de las variables y las magnitudes eléctricas como son los circuitos. Bien, un par de conceptos importantes. Hay un par de conceptos importantes que es el concepto de fase y de secuencia de fase. Bien, aquí llamamos fase y aquí llamamos secuencia de fase, que vamos a llamar secuencia de fase. Bueno, pues el concepto de fase es muy sencillo. El concepto de fase, realmente la fase es cada uno de los elementos y esos elementos son tres, ¿de acuerdo? Porque en el sistema trifásico todo está repetido tres veces, en los que se genera ¿vale? Se transporta, ahora vamos a hablar del tema del transporte, ¿vale? O se consume energía eléctrica, ¿vale? Bien en el generador o la fuente, bien en la línea o en los cables que puede haber de conexión entre el generador y la carga, o bien en la carga o receptor. Bien, ¿qué es una fase por tanto? Bueno, pues fijaos que una fase es algo muy sencillo. Una fase es esto. Una fase es esto también. En el generador, si está en estrella, esto sería una fase, ¿vale? Tomando que el generador es una fuente real, esto sería una fase, esto sería una fase, esto sería una fase, esto otra y esto otra. Por tanto, por eso los sistemas se llaman trifásicos, ¿vale? Porque tenemos tres fases o tres elementos en los que se genera, se transporta o se utiliza o se convierte la energía eléctrica. Bien, el concepto de secuencia de fase. Bien, ¿qué es la secuencia de fase? Bueno, pues la secuencia de fase es algo bastante importante. Y para hablar de la secuencia de fase, lo que vamos a hacer es
poner un ejemplo de un generador, por ejemplo, en estrella. Bueno, pues imaginaos este generador que tenemos aquí en estrella. Como hemos dicho, en un sistema trifásico, las tensiones o las intensidades van a ser muy especiales, y esas tensiones e intensidades van a estar a 120 grados entre sí. Es decir, que si nosotros definimos las tensiones complejas que hay entre el punto AN, el punto BN y el punto CN, pues lo que nosotros vamos a tener representado vectorialmente es que esas tres tensiones que hay entre esos nudos de ese circuito que tenemos a la izquierda, pues van a estar a 120 grados. Bueno, la cuestión es a 120 grados, pero a 120 grados existen varias posibilidades de que estén estas tensiones. Por ejemplo, esta es una posibilidad. U sub A está aquí, U sub B está a menos 120 y U sub C está a más 120. Pero claro, también tenemos otra posibilidad. Y la otra posibilidad que tenemos es una permutación de los vectores. Si permutamos esos vectores, podrían estar aquí. Si tomamos el U sub A como referencia, U sub A podría estar ahí. La U sub C podría estar aquí. Y la U sub B podría estar aquí. En este caso lo que hay es un cambio de U sub B con U sub C en cuanto a posición. El U sub B ahora está más 120, el U sub C está a menos 120. Bueno, pues si observamos el orden de rotación cuando estos vectores se liberan, y no los tenemos fijos, sino que son los vectores giratorios que representan a estas funciones, ¿de acuerdo? A la función tensión que haya por aquí, ¿vale? A la U sub A n de t, pues resulta que con ese sentido de giro, para distinguir, perdón, ya se ha ido, para distinguir a un sistema del otro, bueno, a ver si vuelve, sí, ha vuelto, para distinguir a un sistema del otro, lo que hacemos es ver cuál es el paso, bueno, se ha vuelto ahí, perdón, para distinguir un sistema del otro, lo que hacemos es ver cuál es el paso de los vectores por el eje real. Bueno, pues en este caso, los vectores pasan A, B, C, según el orden alfabético, y en el caso de abajo los vectores pasan A, C, B. Bueno, pues al paso de arriba se le llama secuencia directa, ¿vale? Y al paso de abajo se le llama secuencia inversa. ¿Vale? Bueno, pues el cómo sean esas tensiones en los terminales A, B y C es importante. Y tenemos que saber si su secuencia es inversa o directa. ¿Por qué? ¿Cuál es la utilidad? Bueno, pues la utilidad es el sentido de giro de los motores. Es decir, si a un motor, y eso lo vais a ver en máquinas, nosotros le conectamos una secuencia ABC, aquí estarían sus terminales ABC, le conectamos una fuente, de acuerdo, directa, el motor girará en un sentido, mientras que si le conectamos una secuencia inversa a sus terminales, el motor va a girar en sentido contrario. ¿Importancia de esto? Pues bueno, si os imagináis un ascensor, o os imagináis unas escaleras mecánicas, o una cinta transportadora, o una bomba, el que el motor gire en un sentido en el que debe, o en el sentido contrario, sentido en el que no debe, o el ascensor en vez de subir baje, pues evidentemente no está haciendo lo que queremos. Por tanto, en ese caso, la conexión de las redes de secuencia, perdón, la conexión del sistema trifásico y el tipo de sistema trifásico, la red de secuencia, o la secuencia directa o la secuencia inversa es importante, ¿de acuerdo? En el giro de los motores. Bueno, ¿cómo se puede conectar el generador con la línea? Perdón, el generador con la carga. Pues el generador con la carga
se tiene que conectar a través de un cable, ¿vale? Igual que nosotros conectamos nuestro frigorífico mediante un cable a un enchufe, ¿vale? Con el suministro de energía, ¿vale? Me parece un morrito de hacer un enchufe, ¿vale? Pues nosotros aquí también vamos a necesitar un cable o vamos a necesitar una línea. Lógicamente la línea va a ser un poco especial y vamos a ver esa línea. Bueno, pues aquí, perdonadme la broma, pero la línea en un sistema de gran potencia, es decir, el elemento que conecta nuestro generador, y este generador en un sistema eléctrico es una central nuclear, una central de ciclo combinado, una central de fuel con nuestras cargas. Por ejemplo, nuestras cargas puede ser nuestra universidad, ¿vale? O puede ser nuestra empresa, si estáis trabajando ya en alguna industria, alguna empresa, o puede ser simplemente nuestra ciudad. Pues lo que conecta el generador con la carga, pues lógicamente va a ser algo que también va a estar repetido 3 veces, que es la línea ZL, vamos a llamarla su impedancia, y precisamente esta línea, en ese caso exagerado en el que nuestro generador fuese una central y las cargas fuesen toda nuestra universidad o toda nuestra ciudad, pues las líneas son estas que tenéis aquí. Esta es una línea de alta tensión. Y si os fijáis, pues esta línea de alta tensión resulta que tiene precisamente las 3 fases. Aquí vemos una fase, aquí vemos otra fase y aquí vemos otra fase. ¿De acuerdo? Me diréis que aquí hay unas cosas, hay unos cables, pero estos cables no conducen electricidad, son cables de protección. ¿De acuerdo? Las líneas, las que se ven precisamente más gordas, o los conductores que se ven más gordos, son estos dos que veis aquí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí lo que tenéis una línea es una línea en la que cada fase tiene 2 impedancias en paralelo. Sería algo así. ¿De acuerdo? Es una línea que se llama doble en el argot. ¿Vale? Bueno, en este caso, pues agradecer a Red Eléctrica porque la foto es de ella. Esto no es publicidad, que no tenemos publicidad de momento. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente la conexión es así. En el caso en el que hubiese un terminal de neutro en la carga y un terminal de neutro en el generador, que este no es el caso, pues podría haber un cuarto conductor en la línea. ¿De acuerdo? Un cuarto conductor en la línea que sería el conductor de neutro. Luego lo veremos en un ejemplo. Vale, pero ese conductor de neutro no siempre existe y ya comentaremos el porqué de su existencia. Bueno, pues hay un concepto que también es muy importante y voy a aprovechar esta figura, que son la tensión de fase y la tensión de línea. Bien, la tensión de fase, que se representa mediante U sub F, y la tensión de línea, que se representa mediante U sub L. ¿Qué es una tensión de fase? Bueno, pues una tensión de fase es una tensión, o es la tensión que existe en uno de los elementos que conforman la fase del generador o que conforman la fase de la carga. Es decir, estas serían tensiones de fase, no son las mismas, ojo, ¿de acuerdo? Y esta sería una tensión de fase en el generador. ¿Vale? Bien, tensión de fase en la línea no hay, ¿de acuerdo? O no se define una tensión de fase en la línea. Esto no es lo usual. En sistemas eléctricos, en tecnología eléctrica, ya os hablarán, o ya hablaremos, porque yo también voy a hablar de eso, ya hablaremos de lo que son las caídas de tensión en la línea, que es realmente lo que se utiliza. Como les comentaba a mis alumnos, ¿por qué no utilizamos una tensión de fase en una línea? ¿O por qué no nos dan el dato de la tensión de fase en una línea? Pues porque a lo mejor es absurdo. Si estamos hablando
de que la línea empieza en un generador y acaba en nuestra ciudad, pues a lo mejor lo que estamos hablando aquí es de que hay 200, 300 kilómetros. Sería un poco complicado medir, coger un polímetro, ponerle un terminal aquí y otro terminal aquí para medir esa tensión. Es decir, son elementos que estarían muy alejados entre sí. ¿De acuerdo? Bueno, y por otra parte, ¿qué es la tensión de línea? Pues la tensión de línea es la tensión que existe entre un terminal o un nudo de la línea, concretamente de una fase de la línea, con respecto a otro nudo de otra fase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las tensiones de línea las voy a poner en azul. Una tensión de línea sería esta de aquí, ¿vale? La tensión que hay entre uno de los puntos de una fase, uno de los nudos de una fase de una línea y otro nudo. Por ejemplo, esto también sería una tensión de línea, ¿vale? Y esto también sería una tensión de línea, aunque no son las mismas, ¿eh? ¿De acuerdo? No tienen nada que ver. Bueno, sí que tienen que ver, lógicamente, por las leyes de Kirchhoff, pero no son las mismas exactamente, ¿vale? Luego tensión de línea y tensión de fase. Otro concepto importante es la intensidad de fase. Este quizás es mucho más fácil, intensidad de fase e intensidad de línea. La intensidad de línea se representa como I sub L, la intensidad de fase como I sub F. Como os decía, como hay tres fases, no en todas las fases son iguales. Esas intensidades de fase pues van a ir también a 120 grados y las de línea exactamente igual. ¿Vale? Pero en todas las fases no son iguales, simplemente no van a ser iguales porque hay diferente desfase. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es una intensidad de fase? Pues la intensidad de fase es la intensidad que circula por un elemento de fase, es decir, por una fase del generador, o es la intensidad que circula por una fase, ¿vale?, de el receptor. ¿De acuerdo? Estas son intensidades de fase. Os insisto que no son las mismas, las pongo I sub F, pero estas I sub F que represento aquí serían la de la fase A, la de la fase B, la de la fase C, y estarían por aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué es la intensidad de línea? Pues la intensidad de línea es la intensidad que circula por los conductores que forman la línea de interconexión. Es decir, la intensidad de línea, voy a hacer la chorradita, pues sería la que circula por aquí. ¿De acuerdo? La que circula por aquí, bueno, no sé si va hacia allá o hacia el otro sentido, no lo sé. ¿Vale? Pero esas serían las intensidades de línea. ¿De acuerdo? Por tanto, la definición de las tensiones de fase o de línea y de las intensidades de fase de línea, pues yo creo que es bastante sencilla. ¿Por qué sí que podemos medir fácilmente la intensidad de la línea? Pues bueno, simplemente lo que habría que hacer es, entre comillas, abrir la línea. Lógicamente la que tenéis aquí, pues no creo que Red Eléctrica nos dejase abrir, ni yo tampoco me pondría. Por cierto, hay un reportaje muy bueno de National Geographic sobre precisamente la reparación de líneas eléctricas, y es impresionante ver cómo se reparan o cómo se limpian o cómo se mantienen las líneas eléctricas desde un helicóptero, o cómo se suben los operarios a las torres, ¿de acuerdo?, para hacer el mantenimiento, para hacer las reparaciones. Es un reportaje muy bueno. Si tenéis oportunidad en los canales estos de televisión que emitan reportajes, si alguna vez lo veis, grabadlo porque está muy muy bien. Bueno, pues seguimos con esto. Bien, vamos a ver ahora en este momento cuáles son las relaciones que existen entre las tensiones de fase y las tensiones de línea en un sistema trifásico. Bien, fijaos que hemos puesto aquí el dibujo de un generador
en estrella y un generador en triángulo. Igual que tenemos el generador, podríamos tener una carga en estrella o una carga en triángulo. No hay ninguna diferencia. Bueno, pues vamos a marcar qué serían tensiones de fase y qué serían tensiones de línea aquí, aunque ya lo hemos visto. Bueno, pues esta tensión de aquí sería una tensión de línea, ¿de acuerdo? Y estas dos serían tensiones de fase. Os insisto que no son las mismas, ¿de acuerdo? Simplemente lo que estamos marcando son valores de fase o valores de línea. Bueno, pues ¿cuál es la relación? Bueno, pues si nos fijamos, la tensión de línea es la tensión que hay entre el punto A y el punto B. Mientras que la tensión de fase, vamos a trabajar siempre para la primera fase, la tensión de fase va a ser la tensión que hay entre A y N, que es el punto que hemos llamado neutro, si os acordáis. ¿Vale? Pues para ver la relación que existe entre estas dos, imaginaos que estamos trabajando con nudos y que N es el nudo de referencia. ¿Cuánto valdría la tensión U sub AB? Pues la tensión U sub AB sería la tensión del nudo A menos la tensión del nudo B. Pero ¿cómo son las tensiones del nudo A y del nudo B? Bueno, pues las tensiones del nudo A y del nudo B son trifásicas y por tanto son tres vectores que están a 120 grados. Aquí está U sub AN, aquí está U sub BN, aquí está U sub CN, y si hacemos esa composición de U sub A menos U sub B, pues aquí tenemos menos U sub B, ¿vale? Estos son 60 grados, y componemos los dos vectores. ¿Vale? No sé si me va a salir muy bien. Esta sería menos U sub BN. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la tensión U sub AB, que la voy a poner en otro color. ¿Vale? Bueno, fijaos en una cosa. Como los dos vectores U sub A y U sub B son iguales en módulo, este ángulo de aquí es la bisectriz, bueno, o la resultante es la bisectriz, y por tanto este ángulo es 30 y este ángulo también es 30. Bueno, pues si hacemos la proyección de estos dos vectores U sub AN y U sub BN sobre la resultante, fijaos que la resultante en módulo, ¿a quién se da igual? Pues se da igual a U sub AN por el coseno de 30 más el módulo de U sub BN por el seno de 30. Perdón, por el coseno de 30 también. Pero como el sistema es trifásico, U sub AN es igual a U sub BN en módulo. ¿Vale? Y por otra parte, el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Luego lo que tenemos es que U sub AB se da igual a 2 veces raíz de 3 partido por 2. Luego se da igual a raíz de 3 U sub AN. ¿Y qué pasa con los ángulos? Pues los ángulos, resulta que U sub AB tiene un ángulo 30 grados mayor que U sub AN. Luego si lo pasamos a vectores, U sub AB se da raíz de 3 veces U sub AN por elevado a J pi sextos. ¿Vale? Pues esta es la relación. Esta es la relación para un sistema directo de tensiones. Si el sistema de tensiones fuese inverso, o de secuencia inversa, fijaos que en este caso la tensión U sub B estaría aquí. ¿Vale? El inverso lo voy a hacer en rojo. Y si fuese un sistema inverso, tendríamos exactamente lo mismo. ¿Vale? Los vectores serían iguales. El vector de tensión de línea. Salvo que el ángulo sería de menos 30. Es decir, que para el sistema inverso tendríamos que U sub AB es igual a raíz de 3 U sub AN por elevado a menos J pi sextos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la relación entre tensiones de fase y tensiones de línea en una estrella. ¿Qué pasa en el triángulo? Bueno, pues en el triángulo lo que pasa es muy sencillo. Si volvemos a poner
las tensiones de línea, la tensión de línea sigue siendo la misma, y la tensión de fase, ¿vale? Esto lo voy a poner aquí estrella para aclarar. Estas son las relaciones en estrella. Las relaciones en triángulos son muy sencillas, sea el sistema directo o sea el sistema inverso. ¿Por qué? Pues porque estos puntos son los mismos, luego la tensión de línea es igual a la tensión de fase, ¿vale? Sea el sistema directo o sea el sistema inverso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ir con las intensidades a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con las intensidades. Ya se me va el símbolo del vector por todas partes, una manía. Vamos a ver qué pasa con las intensidades de fase y con las intensidades de línea, ¿vale? Vamos a ver las relaciones, ¿vale? Y en este caso vamos a empezar por la estrella. Bueno, pues ¿cuál será la intensidad de fase? La intensidad de fase en un receptor en estrella es la que circula por cada uno de sus elementos. ¿Y la de línea cuál es? Pues la de línea es la intensidad que viene por el elemento que forma la línea. Bueno, pues en este caso, si es en estrella, la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea, ¿vale? Y para esto da lo mismo que el sistema sea de secuencia directa que sea de secuencia inversa. El problema está cuando tenemos el triángulo, tenemos elementos en un triángulo, ¿cuál es la relación? Si tenemos elementos en triángulo, pues fijaos que la intensidad de fase será esta y que la intensidad de línea será esta de aquí, es decir, es la intensidad que sale a la línea de interconexión. Bueno, pues en este caso, evidentemente, las intensidades ya no coinciden, va a ser algo más complicado. Bueno, pues vamos a ver cuál es esa relación. Bien, para ver cuál es esa relación, debemos distinguir también entre sistema a secuencia directa o a red de secuencia directa o a red de secuencia inversa. Si tenemos una secuencia de fases directa, lo que tenemos es lo siguiente, fijaos en lo siguiente, para definir las intensidades en un triángulo, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo que elegir es un sentido, ¿vale? En este caso, a las intensidades les voy a poner el mismo sentido, que en este caso va a ser lo contrario de las agujas del reloj. Esta de aquí, que ya he pintado de fase, y esta de aquí. ¿Cómo nombramos las intensidades? Pues las intensidades, esta de aquí, se da la intensidad de la fase que hay entre A y B, esta de aquí se da la intensidad de fase que hay entre B y C, y esta de aquí se da la intensidad de fase que hay entre C y A, ¿vale? La fase que está entre C, ¿de acuerdo?, y A. Bueno, pues si estas tres intensidades forman una secuencia directa, lo que tendremos es que estas intensidades vendrán así, perdón. La intensidad de fase A, la intensidad de fase B, ¿vale? Y la intensidad de fase C. Fijaos que lo que nos interesa es la primera letra. La primera letra es la que nos va a dar el orden de sucesión de fases. En este caso A, B y C. ¿Vale? Bueno, pues estas intensidades van a estar a 120 grados. Y si aplicamos aquí la primera ley de Kirchhoff, lo que tendremos es que la intensidad de línea va a ser igual a la intensidad de fase AB menos la intensidad de fase CA. Bueno, pues vamos a hacer esa resta. Tendríamos, esto sería menos I de fase CA. Hacemos la composición, las dos intensidades son iguales. Y esta sería la intensidad de línea. Vale, este ángulo de aquí, igual que hemos visto en tensiones, como este es menos I sub de CA, este ángulo se da el complementario de 180, 60, esto de aquí se da la bisectriz que es 30, esto también 30, y para determinar cuánto vale I sub L, cogemos y proyectamos los dos vectores sobre la resultante. Si proyectamos, ¿qué tenemos?
Bueno, primero en módulo. Pues si proyectamos tenemos que en módulo I sub L es la I sub A B de fase por el coseno de 30 más esto de aquí, que es menos I sub F CA por el coseno de 30, esto es menos I sub F CA por el coseno de 30, y lo mismo que antes, los dos módulos de las intensidades de fase deben ser iguales, con lo cual esto es igual a raíz de 3 I sub F intensidad de fase. Si los queremos en valor vectorial, pues en valor vectorial hay que fijarse que la intensidad de línea va retrasada a 30 grados respecto a la de fase. Luego sería intensidad de línea raíz de 3 I sub F, y habría que meterle un ángulo de menos J pi sextos. Esto es el sistema es directo. Si el sistema es inverso, ¿qué pasa? Bueno, pues el sistema es inverso, lo único que pasa es que la intensidad de fase CA estaría aquí y la composición se haría hacia arriba. ¿De acuerdo? Aquí estaría la intensidad de línea. Sería todo igual, salvo que el argumento tendría que ser, en este caso, positivo. Lo voy a poner así. Bien, pues con esto, con estas relaciones que son muy importantes y las vamos a utilizar mucho, acaba esta primera lección de